Bueno, la última vez que estuvimos aquí fue justo en la previa de Fitur. Os adelanté un poco cuáles iban a ser las previsiones del balance del conjunto del año 2017 para la actividad turística en Euskadi. Os dije que entonces que faltaban aún los datos de cierre del mes de diciembre con los que ya contamos. Y un poco lo que justificado se haya convocado aquí es pues básicamente para daros esos datos ya de manera oficial y confirmada. Sobre todo porque suele haber una confusión cuando salen unos datos o cuando salen otros. Recuerdo que salieron los del Eustat, por ejemplo, pues fue, como yo os dije, la semana siguiente a Fitur. Yo os anunciaba en esa semana previa a Fitur que seguramente íbamos a pasar la marca de los 3,5 millones, y sin embargo los datos de la semana siguiente del Eustat os dieron como cifra confirmada y en ascenso, pues no llegaba a los 3 millones, 2,900,000 y pico mil entradas de turistas. Un poco para explicaros eso, aunque bueno, suele ser una explicación recurrente cada vez que salen los datos, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Hago el balance hoy porque ya han salido también los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y los datos que damos y que bueno, que vosotros reflejáis después en vuestros artículos o en vuestras crónicas, hablan del número de turistas o el número de viajeros que han entrado en Euskadi. Bueno, como sabéis, esa cifra en realidad la damos a partir de las pernoctaciones que se han producido en hoteles. Es decir, turistas serían, por decirlo de alguna manera, turistas registrados, personas que han entrado en Euskadi y que al menos han pasado una noche en un establecimiento hotelero. ¿Cuál es la diferencia entre el Eustat y el INE? Que el Eustat solamente mide dos tipos de alojamiento hotelero: los hoteles y los agroturismos. Entonces, cuando recibimos aquella cifra para el total del año, ya con los datos de diciembre, de 2,900,000 y pico mil, estoy hablando de memoria del dato, que no llegaba a los 3 millones, se refería a entradas de turistas que han pasado al menos una noche en un hotel o en un agroturismo. Pero obviamente, como sabéis, hay más establecimientos hoteleros y por eso solemos esperar al dato del INE, de manera que conjuntamos los datos del Eustat y los datos del INE para acabar dando la cifra de el número de entradas de viajeros registradas que al menos han pasado una noche en un establecimiento hotelero en Euskadi. El INE añade a los hoteles y a los agroturismos, que es el dato del Eustat, añade también las pernoctaciones, cuenta también, registra también los viajeros que han pasado noche en apartamentos, que han pasado noche en albergues o que han pasado noche en campings. Por eso, esperando a la cifra del Instituto Nacional de Estadística, que se produjo la semana pasada, hemos sumado, digamos, las estadísticas y confirmo, como os adelanté en aquella rueda de prensa previa a Fitur, que efectivamente hemos superado la marca de los 3,5 millones de viajeros, contando con todos aquellos que han registrado al menos una noche en un establecimiento hotelero, incluyendo todos los tipos, desde los hoteles, pasando por agroturismos, albergues, campings y apartamentos. En concreto son 3,588,000 el número de viajeros que recibimos el año pasado, por encima de un 4% de ascenso en el número de turistas. Volviendo a la cuestión esta del tipo de establecimientos, el 80% de ellos, de una manera bastante regular en los últimos años, el 80% corresponden con hoteles. De todos esos viajeros que contamos porque se registran al menos una noche en un establecimiento hotelero en Euskadi, el 80% se refiere a pernoctaciones en hoteles en Euskadi. La estancia media se mantiene en la cifra de 2,06 exactamente, que como os digo, ya os he dicho alguna vez, es el reto pendiente de la actividad turística en Euskadi, conseguir alargar esa estancia media
por encima de los dos. Es verdad que también en esto hay una variación. No es lo mismo la estancia media en hoteles que la estancia media en campings, que se dobla normalmente. Es decir, la estancia media en hoteles efectivamente está en torno a 2 noches, a 1,9, mientras que la estancia en campings, pero como os he dicho antes, es un volumen mucho más reducido respecto de la estancia en hoteles, que ocupa el 80% de las estancias de los viajeros entre nosotros. En campings, decía, se dobla la estancia media hasta las 4 noches. En total, en la suma total, como os digo, estamos un poco por encima de 2,06, es decir, 2 noches de estancia media, que, como os digo, sigue siendo una asignatura pendiente de la actividad turística en Euskadi, que lo que interesa no es tanto seguir acumulando o obsesionarse con superar récords, sino conseguir que la estancia media y, por lo tanto, el gasto turístico y la propia actividad turística se desarrolle durante una estancia más larga. En cuanto a la procedencia de los viajeros registrados en establecimientos hoteleros en Euskadi, como viene siendo norma, el 60% es turismo interior, es decir, turismo de otras comunidades de España o de la propia Euskadi. Alrededor de la mitad de todos los viajeros que entran en Euskadi proceden de otras comunidades autónomas de España, y a eso habría que sumarle un 10% de turismo interior a la propia comunidad autónoma vasca. Es decir, que estamos en torno a 6 de cada 10 de los turistas que entran en Euskadi proceden de España, es turismo nacional, mientras que el 40% es turismo extranjero. El año pasado el crecimiento del turismo, ya os lo mencioné también en aquella rueda de prensa previa a Fitur. El crecimiento del turismo, esos alrededor de 150.000 turistas más que tenemos en 2017 respecto de 2016, se ha concentrado sobre todo en los meses menos habituales de la actividad turística, o donde hay un flujo menor de entradas de viajeros. De los 150.000 de ascenso que nos llevan a esa marca de 3.588.000 visitantes, la mayor parte ha entrado al principio, en la primera mitad del año y en el último cuarto del año. 115.000 sería el número de entradas de visitantes de ascenso en 2017 respecto de 2016 en el periodo que va entre enero y junio. 100.000 más que el año, 115.000 más, para ser más precisos, que el año anterior. Y hay otros 30.000 o por encima de los 30.000 de aumento de viajeros que se producen en el último cuarto del año, entre octubre y diciembre. En la franja intermedia, que coincide con los meses, digamos, más habituales o de mayor flujo de entrada de turistas, entre julio y septiembre, en realidad lo que se produjo fue un parón en la entrada de turistas. No hubo ni aumento ni descenso, o los aumentos o descensos fueron de cifras muy poco significativas, pero que en realidad, si miramos, y por eso sacaba este tema a propósito de la procedencia de los turistas, en realidad si miramos a la procedencia de los viajeros, lo que se produjo en el periodo de verano fue un estancamiento, cuando no una reducción del número de turistas que proceden de otras comunidades de España o de la propia Euskadi, de turismo interior entre territorios en Euskadi, porque en realidad el turismo de procedencia extranjera siguió creciendo también en esos veranos. Lo que pasa es que el aumento de unos se compensó con el descenso de otros, y eso dio una cifra global, digamos, entre comillas, de estancamiento o de no aumento respecto de 2016 del número de entradas de viajeros en el año 2017 para Euskadi, para el total de entradas de viajeros. El turismo extranjero, por lo tanto, ha crecido más en 2017 que el turismo interno, que el turismo nacional. Os decía antes, alrededor de 6 de cada 10 viajeros son viajeros que proceden de España. 4 de cada 10 son extranjeros. Si nos vamos a la cifra, digamos, a las cifras más precisas, habrá aumentado más o menos entre
un 38% de peso del turismo extranjero hasta un 40% ha subido algo porque son los turistas que han subido más durante el año 2017. Pero vamos, las cifras, digamos, en términos gruesos, siguen estando más o menos donde estaban. Un crecimiento o un mayor crecimiento del turismo extranjero que le permite ascender un par de puntos en la proporción final sobre el número de viajeros, pero que deja la proporción en esas cifras más o menos homogéneas o más o menos estables, de en torno a 4 de cada 10 viajeros que en Euskadi que serían de procedencia extranjera o que vienen de un país extranjero. Entre los países extranjeros destacan, por procedencia, destacan Francia, Reino Unido y Alemania. Si miramos el total de entradas, la comunidad principal de aporte de turistas a Euskadi es Madrid, con fuertes incrementos. Cataluña, que ha sido tradicionalmente y que sigue teniendo muchísimo peso en el número de turistas que vienen a Euskadi, ha sufrido un relativo parón, mientras que Madrid ha seguido creciendo. Pero para que veáis el peso de Francia, por ejemplo, Francia supera a Cataluña, está colocado detrás de Madrid en el aporte de visitantes a Euskadi. Pero en general, más allá de esa concentración o de ese mayor peso que tienen Madrid, Cataluña, también Andalucía, en realidad de España vienen turistas a Euskadi de todas las comunidades autónomas. Y respecto de los mercados internacionales, como os decía, los principales son Francia, Reino Unido y Alemania, aunque también aportan un importante volumen de viajeros Estados Unidos o Italia. Bien, como os decía, el crecimiento que se ha producido ha sido un crecimiento desestacionalizado, concentrado sobre todo en los meses no típicos de entrada de turistas. Esa va a seguir siendo la apuesta o el trabajo del departamento también para este año 2018, incentivando aquellos recursos que pongan en valor recursos distintos a los, digamos, a los habituales o a los más clásicos o a los más conocidos, que se sitúen sobre todo, que contribuyan a repartir los flujos del turismo a más zonas del territorio y que no se concentre en unos pocos puntos, y sobre todo además que ponga en valor meses no tradicionales de entrada de turistas para contribuir a una actividad turística sostenible. Seguiremos poniendo, por lo tanto, en valor productos como, que recordáis que presentamos el año pasado, The Basque Route, que significa hacer recorridos internos de touring por Euskadi y que responde a un turismo no estacional o no necesariamente estacional. La apuesta también por el turismo interior, con una apuesta principal por rutas o por caminos como el tradicional del Camino de Santiago, pero también del Camino Ignaciano. La puesta en valor también en ese turismo de interior por el turismo de naturaleza, el seguir promocionando las vías verdes, el ecoturismo, que significa no solamente la contemplación del paisaje o el disfrute de la naturaleza, sino también la implicación en actividades de conservación de esa naturaleza. La semana pasada, celebramos en esa estrategia global de apuesta por esta vía pues unas jornadas de ecoturismo que celebramos en Vitoria-Gasteiz como parte de esa estrategia global de puesta en valor de ese turismo. Y este año queremos apostar también, o queremos añadir a eso, una apuesta específica por un elemento que quizás ha sido en buena parte olvidado o tenido al margen en las apuestas turísticas de Euskadi, como es el turismo industrial. En ocasiones, cuando pensamos en la identidad y en la singularidad del destino vasco, olvidamos la importancia, el valor que para la Euskadi de hoy ha tenido su incorporación temprana y con fuerza a la revolución industrial, y todo el patrimonio que esa incorporación a la revolución industrial ha dejado en Euskadi. El turismo industrial es un tipo de turismo de atractivo turístico que tiene valor en otros países o en áreas, regiones tradicionales de la revolución industrial, como puedan ser en Inglaterra o en la cuenca del Ruhr en Alemania, y creemos que
esto también puede contribuir en esa dirección que os decía, de repartir flujos de turismo más allá de los puntos habituales y de poner en valor elementos desestacionalizados. Esta apuesta también por el turismo industrial que vamos a añadir este año, pues será también un elemento para trabajar en esa dirección, decía, de reparto de flujos y de reparto a lo largo del año de la actividad turística. Y bien, por mi parte, nada más. Si queréis hacerme alguna pregunta, una cuestión específica, dime. A los turistas que llegan, bueno, si os decía, ¿no? Cuando estamos contando en realidad aquellos que se han registrado, que han pasado una noche en un establecimiento hotelero. Por lo tanto, si ese turismo de crucero no coincide con una estancia, esos serían turistas que no se añaden en este recuento. No se añaden, por ejemplo, tampoco, y es un turismo importante, al menos en algunas zonas en Euskadi, sobre todo en la frontera guipuzcoana, o en el caso concreto de San Sebastián, lo que llamamos, entre comillas, excursionistas. No en el sentido de que llevan una mochila, sino de que no pasan una noche. Aquella gente que se mueve y que va a San Sebastián, por ejemplo, a hacer compras, ¿no?, pero que vuelve a dormir a Biarritz o donde fuese, esas personas tampoco cuentan como turistas, porque estamos hablando, por eso era un poco la explicación, no sé si clara o farragosa del principio, de que en realidad cuando estamos contando turistas estamos contando personas que pasan al menos una noche en Euskadi. Cual quiere decir que visitantes en realidad podría haber bastantes más, dependiendo, por ejemplo, del valor o de la importancia que tenga en unos meses más, en otros meses menos, el turismo de cruceros, o dependiendo, por ejemplo, también este otro turismo que desde luego es importante, particularmente en el caso guipuzcoano, de lo que os decía, ¿no?, de gente que acude durante el día, pero que luego va a pernoctar a otro sitio. ¿Sí? Bueno, estamos, digamos, en la configuración de esa apuesta. Hombre, vamos a apoyarnos en este año en un elemento fundamental como es el propio puente de Vizcaya, que es un ejemplo de eso, es un ejemplo de esa construcción vinculada a la revolución industrial, el puente colgante, el puente de Portugalete, y a partir de esa celebración de ese 125 aniversario, queremos utilizarlo como palanca para esta puesta en valor del turismo industrial. Incluso estamos planificando el desarrollo de un congreso en torno al turismo industrial en Euskadi, que ya digo que en otras partes es importante. Obviamente, esto pondría en valor aquellas zonas ligadas a ese desarrollo industrial, a las ferrerías en primer lugar y después a todo el desarrollo industrial que se ha producido. Pues un elemento importante, desde luego, es el Gran Bilbao, pero también todo el interior de Guipúzcoa, etcétera. Es decir, aquellas áreas vinculadas al desarrollo de esta actividad que ha dejado patrimonio y que también ha dejado una impronta social, cultural en el territorio. Por ejemplo, sí, ese es uno de los elementos que caracteriza es una de las cosas. Yo he oído alguna vez alguna queja de algún arquitecto, ¿no? Quizá nos dimos demasiada prisa, también había que entender el momento, en tratar de alejarnos de un pasado que entendíamos gris, pero lo mismo que se puso de moda aquello de la arruga es bella. Ha habido sitios en los que efectivamente esas llamadas ruinas industriales han acabado adquiriendo una belleza particular que se asocia con un determinado momento histórico, con los movimientos sociales que se produjeron en su entorno, con el impacto social, cultural, económico, etcétera, que tuvieron en el territorio, y es esa puesta en valor también de patrimonio industrial o de ruinas industriales, también forma parte de este turismo industrial. Pues probablemente, porque alguna hay que rescatarla, ¿no?, del estado de la situación en la que está. Pero digamos que
el enfoque es un enfoque amplio, ¿no? También social, etcétera. Recuerdo no hace mucho cuando se abrió el museo del Athletic, cómo se vinculaba el propio origen del equipo a un momento histórico muy concreto, a la llegada de los ingenieros británicos, ingleses, etcétera. Hablo también de eso, no solamente, digamos, de la piedra o de la chimenea o de la grúa, sino de todo lo que se produce en un determinado momento, entre otras cosas porque, como os decía antes, ¿no? Yo creo que en lo que Euskadi es hoy, y particularmente algunas zonas, ese momento histórico sigue teniendo un peso fundamental. Nuestra propia apuesta perenne por la industria, etcétera, sigue siendo un rasgo elemental de nuestra propia relación con el entorno. Pero bueno, efectivamente son ruinas industriales, pero bueno, más allá de eso. Por eso os decía que probablemente, o bueno, estamos ya trabajando en ello, en torno al 125 aniversario del puente, acabemos estableciendo un congreso en el que traigamos también a expertos y a gente, digamos, que tiene tradición en la puesta en valor de este turismo industrial a Euskadi, para que nos cuenten sus experiencias y para que, bueno, pues nos den pistas sobre cómo podemos poner en valor nuestro propio pasado industrial como un elemento de atractivo turístico. Puede ser, pero eso ya sería en colaboración, digamos, con otros departamentos, con cultura, etcétera. Digamos, es un impulso autónomo, pero que obviamente en la medida, un impulso o que parte de una reflexión propia por nuestra parte, pero que evidentemente su éxito también se asegura en la medida que seamos capaces de concitar bueno, pues otras dinámicas que empujen en la misma dirección. Muy bien, pues muchas gracias por venir y buen día. Eskerrik asko.